Ronald Balsa está con nosotros, es economista y también decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. El año 2020, un año de pandemia, las economías del mundo vieron, por supuesto, golpeados todas sus arcas. Los distintos sectores económicos del mundo vieron una contracción importante, los países vieron una contracción del Producto Interno Bruto. Mencionábamos que los organismos internacionales sostienen que solo China logró un crecimiento cercano al 2% de su PIB, y por supuesto Venezuela no escapó de esta realidad, pero la previsión era que Venezuela cayera 25 puntos en su PIB y al final la caída fue inferior a lo que tenían en proyecciones. Quisiéramos conversar sobre esta realidad, cómo cerró el año 2020 en esta materia de crecimiento o contracción de la economía, teniendo en cuenta además que Venezuela, a diferencia de otros países que afrontaron la misma pandemia y la misma situación de paralización de actividades, tenía más de 15 trimestres consecutivos en contracción de su Producto Interno Bruto. Bueno, lo primero es que no tenemos cifras del Banco Central de Venezuela de lo que ocurrió durante el año 2020. Las cifras sobre el PIB se detuvieron en el primer trimestre del año 2019, igual que balanza de pagos y la posición internacional de inversión. Así que no tenemos la expresión oficial de qué ocurrió, no solamente con el PIB como un agregado, sino con cada una de las ramas de actividad económica que están dentro del PIB. Lo segundo, que para pronosticar qué podría ocurrirnos durante el próximo año, necesitamos algo que es esencial que el gobierno haga este año, que es la presentación del presupuesto nacional. Para el 15 de octubre debería presentarse, ya el ministro Endes ha dicho que están avanzando con un presupuesto participativo, pero no conocemos cuáles son los pronósticos que el gobierno hace con respecto a esto. Nosotros deberíamos saber cómo se está distribuyendo el gasto que el gobierno hace, no tanto por ver cómo se reactiva la economía venezolana a través del gasto público, que era la discusión de los años de la abundancia, sino cómo se distribuyen esos recursos para facilitar dos elementos básicos para nuestro futuro, que son salud y educación. En medio de la crisis del COVID, nosotros sabemos que hay otras enfermedades al mismo tiempo en los hospitales, hay accidentes, hay problemas de todo tipo. En medio de la crisis del COVID, muchos ponen la atención en el regreso a clases presenciales, reconociendo el daño que hace estar en casa a los niños, pero poco se habla del pago a los maestros o de la recuperación de las infraestructuras públicas. Así que en medio de la crisis del COVID, que ha afectado a todo el planeta Tierra, que redujo la posibilidad de remesas a los venezolanos, que redujo las posibilidades de vender petróleo más allá de las sanciones, pues nosotros estamos en un vacío de información que hace muy difícil responder tu pregunta sobre el futuro, sino de un modo pesimista, pero con números, pues necesitamos números del gobierno para poder hacerlo. Claro, pero los organismos internacionales, el caso de la CEPAL, ¿qué método usan para sacar estas estadísticas? Porque estos organismos, caso como mencionamos CEPAL, el Banco Mundial, hacen estimaciones de la economía venezolana, por supuesto en caso de contracción, como lo hemos mencionado en el año 2020, con ligeras correcciones que sustituyen a las proyecciones de inicio de año. Sí, hay distintos modos de hacerlo. O sea, hay una diferencia entre estimar y registrar. O sea, el gobierno es el que debería tener un registro que compartir con los órganos multilaterales para que incluso ellos puedan decidir si nos hacen préstamos o no los hacen en condiciones de pandemia. Pero para poder completar las cifras, pues lo que hacen estos órganos multilaterales es utilizar métodos estadísticos de estimación y buscar modos indirectos. Por ejemplo, tratar de encontrar registros de cuánto es exportado a otros países por parte de Venezuela o cuánto es importado por los registros que lleve la OPEP, por la posibilidad de seguir las tendencias de caída que se han tenido en el futuro, pero luego les toca recomponer, o sea, les toca volver a hacer la estimación porque hay diferencias, ¿no?, en el camino. Uno de los elementos interesantes tiene que ver con la hiperinflación y las estimaciones del Fondo Monetario hace un tiempo. Estimaban una inflación superior a la que hubo, pero no tuvieron en cuenta medidas arbitrarias del gobierno, como establecer el encaje legal, por ejemplo, que pudo haber frenado un poco el proceso con la velocidad que llevaba el proceso hiperinflacionario,
pero el costo de profundizar el colapso del Producto Nacional. O sea, yo insisto mucho en la importancia de los registros, porque para un órgano multilateral es muy difícil separar esa estimación del PIB en el PIB agrícola, el PIB manufacturero, el PIB en electricidad y agua, y esos registros hacen falta para hacer estimaciones más precisas. Dentro de estas estimaciones y de lo que va a ser, por supuesto, el análisis de este año, en términos prácticos, lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio, una reconversión monetaria tiene un impacto en inflación, en variación de precios, tiene un impacto en estructura de costos, tiene un impacto favorable o desfavorable en este caso dentro del entorno o el panorama actual de la economía venezolana, porque cada vez que viene un fenómeno de reconversión monetaria en las redes sociales, los usuarios, esto es en términos también de enseñanza a nuestra audiencia, los usuarios siempre tienen el debate sobre si esto va a generar más inflación, va a traer más problemas, pero en términos prácticos, ¿qué significa para la economía y esto también en este mismo sentido de estimar cómo va a cerrar el año 2021 en materia económica para nuestro país? En términos prácticos, ¿qué significa? Lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio con nuestro invitado, Ronald Balsa. Él es economista y también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Recuerden que estamos usando la etiqueta En Contexto Económico y también pueden ubicarnos en redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospinalosa.